Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre este lugar, en el nombre glorioso de su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título Atrapa a las zorras pequeñas que arruinan tu viñedo. En el texto bíblico de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Hermanos, las zorras pequeñas son animalitos que son bien tremendos, que se meten en los viñedos y arruinan toda la cosecha. Las zorras grandes se comen el fruto, o sea, las mismas uvas se lo comen las zorras grandes. Y las zorras pequeñas, como son muy pequeñas, no alcanzan a poder coger el fruto. Entonces, ¿qué hacen estas zorritas? Estas zorritas se ponen en pie, se levantan a tratar de cogerla, y en la búsqueda de encontrar el fruto van rompiendo todas las ramas de la planta y destruyen todo la cosecha. ¿Qué sucede? Hay entonces que entrar nosotros a poder reconstruir nuevamente la cosecha, a sembrar o resembrar nuevamente la cosecha que estas zorrillas o zorras pequeñas acabaron por el intento de poder ellas comer. Esas zorritas se meten en todas partes. Son tan pequeñas que en cualquier mínimo huequito que encuentren, ellas se van a meter. En el campo espiritual pasa lo mismo. El enemigo va a buscar el huequito más pequeño que tengamos para meterse y tratar nuestra relación personal con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las zorras grandes tú las puedes percibir, pero las pequeñas son tan astutas y tienen tanta agilidad que uno no se da cuenta en el momento que hacen el daño que están haciendo. Y le digo algo, son muy difíciles de cazar, porque tienen una agilidad bien poderosa, pero ellos causan un daño muy grande al fruto. Si se rompe la rama, entonces el fruto que queda ahí, el fruto se daña, porque son frutos que todavía no están, pero para ellos es un manjar comer las uvas, y por eso ellos pelean las uvas. A veces no son notorios el daño que están haciendo, hermano, pero de un trabajo enorme e incalculable el daño que ellas producen. En la Biblia se menciona varias veces las zorras, y lo vamos a encontrar varias veces. En muchas ocasiones son usadas para destruir. En este caso, estas zorras están destruyendo el viñedo. O sea, las zorras son el enemigo que entran a la iglesia para destruir la iglesia, para acabar con el pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia, mire que el que esté firme, que no caiga. Tenemos que estar firmes. Ahora, ¿qué es una viña? Viña es un terreno plantado de vides. Y esa viña es muy cuidada por el amo. Como nosotros somos muy cuidados con Dios, nosotros somos la viña del Señor y somos muy cuidados por el Señor. Por eso la comparamos con el área espiritual, porque ellas dan fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego eterno. Gálatas 5:22, mira lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, esas 9 virtudes, que es el fruto del Espíritu Santo, deben estar en todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y ese fruto está dentro de nosotros, y actuamos de la manera en que podamos nosotros mostrar esas 9 virtudes en nuestra vida personal. Esas zorras pequeñas están siempre al acecho para comerse el fruto. Hay gente que está dando fruto, pero usted ve que la están señalando, la están humillando, la están maltratando, están buscando la manera de quitarlo del lugar donde está predicando, hacen que muchas veces cierren las puertas. Pero ¿sabes por qué? Porque las zorras pequeñas están acechando para que tú no hagas la obra del Señor. Entonces, si tú las dejas entrar a tu vida, es problema tuyo, hermano. Si no las cazas a tiempo, también pueden destruir tu vida personal. Ahorita vamos a ver cuáles son esas zorras pequeñas que estorban nuestra vida espiritual. Mira, un atleta decidió recorrer un país entero. Y cuando ya terminó de recorrer el país entero, que llegó a la meta, le hicieron una sola pregunta, una sola.
Él tuvo muchos obstáculos como son el frío, el calor, la lluvia, y esos son obstáculos que todos tenemos cuando estamos haciendo algún trabajo o algo. Y él los tuvo que vivir porque él estaba recorriendo todo el país. Cuando llegó le preguntamos, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste al atravesar? Y él respondió, mi mayor obstáculo que tuve al atravesar todo el país fueron las pequeñas piedrecitas que se me metían dentro del zapato y me hacían daño. Esas pequeñas piedrecitas son las zorrillas o las zorras pequeñas que se meten dentro de nuestra vida, dentro de nuestro alma y nuestro ser y nos hacen errar en el camino y muchas veces nos hacen apartarnos de la presencia de Dios. Mira, en la historia que acabamos de leer, esas piedritas, dice aquí la escritura, es lo que tú no ves, pero se siente. Él no la estaba viendo porque estaba dale y dale caminando, pero sentía que las piedritas se le enterraban en el pie y le hacían daño a su pie, provocaban una gran molestia a su pie, así como esas zorras pequeñas producen una gran molestia a nuestra vida. ¿Sabe? El viñedo es el lugar, dice aquí, especial que el enemigo busca para dañarlo. El enemigo siempre va a estar al acecho de dañar a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, por alguna razón nosotros siempre tratamos de categorizar los pecados, no porque es que él mató, porque él hizo, porque no hizo. Pero hay pecados que son esas zorras que nos están tocando nuestra vida, como son la envidia, el odio, el rencor y muchas cosas más que aquí te tengo la lista, que son los que están dañando nuestra relación íntima con Dios. O sea, esas zorras pequeñas nos están dañando. Uno cree que tener envidia no es nada. Envidié y ya, hice daño y ya. Hermano, eso es una zorra pequeña que está dañando tu relación con el Señor. Entonces, todas las cosas pequeñas como el odio, la falta de perdón, el rencor, todo eso son zorras pequeñas que están dañando nuestra intimidad con el Señor. Así como esas zorras pequeñas que se meten al viñedo y dañan, destruyen la planta. Y lo peor es que les gusta hacer huecos y dañan hasta la raíz de la planta que está en el viñedo. Entonces, nosotros mismos, hermanos, creemos que aquellos pecados son muy grandes y nos cuidamos de aquellos pecados para no cometerlos, pero cometemos otros que creemos que no son nada, que son simplemente algo de emoción o algo que pasó, pero que nosotros mantenemos guardado en el corazón y sale y aflora en diferentes momentos de nuestra vida. Esos son pecaditos, eso no son nada, hermano. Eso que va a ser un pecadito, como dice, es una mentirita piadosa. No, para Dios pecado es pecado. En el idioma de Dios, el pecado es pecado. La irreverencia es pecado. La falta de obediencia es pecado. Entonces, para Dios todo eso es pecado. Entonces, Dios, así como nos enseña que nosotros tenemos que perdonar para nosotros ser perdonados, entonces tenemos que ponerlo en práctica en este tiempo para que esa zorra pequeña de la falta de perdón no estorbe nuestra intimidad con el Señor, porque nosotros tenemos que estar firmes delante de la presencia del Señor, independientemente de la forma en que tú veas el pecado. Para Dios no hay diferencia. Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Que nos quede claro en esta mañana. Hay tantas cosas en la vida que nosotros no le damos importancia porque creemos que bueno, eso no es nada, eso es pasajero, eso no me va a hacer daño en mi vida, pero tarde o temprano, hermano, eso era el inicio de lo que parecía pequeño y se ha convertido en una pieza fundamental para la ruina de tu vida espiritual. Entonces tenemos que estar pendientes de esas cositas que te acabo de oír, de decir, las zorras son naturales allá en Palestina. ¿Por qué? Porque allá hay muchos viñedos. Entonces ellas se multiplican en manadas, se van multiplicando y hay muchísimas zorras. Pero esas zorras, hermano, como te dije desde el principio, son aficionadas a las uvas. Les encanta una uva. Cavan los huecos en los jardines, dañan las raíces, como te dije ahorita, lo dañan todo. Por eso cuando nosotros nos apercibimos que tenemos zorras en nuestra vida espiritual, zorras pequeñas que parece que no fueran, pero sí son, que parece que no dañaran, pero sí dañan, tenemos que hacer un pare y poder cambiar nuestra vida personal. Entonces, eso que hacen esas zorrillas o esas zorras pequeñas en nuestra vida es dañar nuestra comunión con
con Dios, nuestra relación íntima con Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos prestado atención a los fallos que hemos tenido por darnos cuenta de que son pequeños esos fallos? No, yo le fallé a esta persona, pero pequeñito, eso no es nada. Eso no es para que ella se muera o para que ella sienta esto. Hermano, esos pequeños fallos dañan nuestra vida. Esos pequeños fallos dañan nuestra familia. Esos pequeños fallos dañan nuestra relación personal con el Señor. Dice la Escritura que el cierne es un dicho de la vid, ¿verdad? Del olivo y del trigo, que son las plantas que de verdad botan una flor especial para dar el fruto de la vid, como es la uva. En un principio ellas están en flor, y en ese momento Dios nos está hablando que ese viñedo estaba en flor, estaba en cierne. La flor es el principio de todas las cosas. Entonces, los principios que uno tiene, si no los pone en las manos de Dios, esos principios de nosotros van a terminar y la cosa va a ser totalmente contraria a lo que nosotros queríamos y anhelábamos en nuestro corazón, que era estar en comunión y en la presencia del Señor. ¿Sabe? Nosotros tenemos que cuidar los principios hasta que lleguemos al final, porque en los principios están muchas cosas que son muy importantes, como es buscar el primer amor, que es Dios, estar buscando presencia de Dios, y eso debe permanecer en nosotros hasta el final. Pero si hay una zorra pequeña estorbando ese inicio, no va a haber crecimiento, no va a haber frutos en nuestra vida. Por eso tenemos que trabajar de estas tres maneras que te voy a compartir en esta mañana. Yo pienso que hoy es un día para analizar, pero sobre todo para reflexionar en nuestra vida sobre, primero, ¿puedes identificar las zorras pequeñas que están arruinando tu video? ¿Las puedes identificar? Lucas 6:41, mira lo que dice. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús no decía que obviemos las cosas y los pecados de los demás. Jesús lo que está diciendo es, no estés señalando a tu hermano, no estés buscándole una caída a tu hermano, porque si te miras a ti, tú también tienes los mismos pecados o mayores pecados que él. Pero hay mucha gente que uno lo ve todo el tiempo señalando cuando ve, si mira, si no mira, si camina, si no camina, si se coloca o no se coloca. Hermano, no estamos llamados a eso. No podemos pasar por alto nuestros pecados, porque por estar mirando el pecado, la pajita que tiene el vecino, el hermano, el amigo, estamos pasando por alto la viga que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, que son zorras pequeñas que están estorbando para que usted no vuelva en sí y usted reconozca que tiene que tener un cambio en su vida personal. A menudo nosotros estamos racionalizando todo. Es que, hermano, estamos en el campo espiritual, no podemos racionalizar. Nuestra vida tiene que ser totalmente espiritual. Cuando yo racionalizo, entonces yo acomodo mis errores, yo acomodo mis pecados. Pero cuando no racionalizo, sino que lo miro en el campo espiritual, me doy cuenta que horrenda cosa he cometido contra Dios. Tengo que ir corriendo a pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, por todas mis debilidades, ¿sabe? Entonces nuestros pecados, ¿sabe?, que son los que tenemos nosotros, son los que le estamos señalando a los demás. Yo siempre he dicho, es como si te miraras en un espejo. Estás hablando los errores al hermano, pero no te estás mirando que tú tienes esos mismos errores o peores errores que él. Entonces, ¿qué paja encontró en el ojo de otro que es más fácil de criticar? No sé. ¿Qué paja encontraste en el ojo del otro? Porque no es tan fácil criticar a otro, pero no estamos mirando esa viga tan grande que nosotros tenemos en nuestro ojo. Recuerda, cuando usted critique, hermano, mire bien lo que está haciendo. Usted va a descubrir que usted tiene mucho más errores y falencias que a la persona que usted le está criticando. Esto hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso no tenemos que hablar mucho de otros, porque entonces nos estamos mostrando quiénes somos nosotros. Mira, cuando uno está hablando con una persona, uno se da cuenta de la persona hasta de los gestos. Yo soy demasiado observadora, yo me doy cuenta hasta de lo mismo. Los gestos hablan.
como tú gesticulas, como tú te están hablando, y uno sabe que está experimentando en ese momento esa persona, cómo lo está experimentando, cómo lo está asimilando. Porque es muy importante que usted y yo tengamos eso pendiente en nuestra vida, para no estar criticando, porque la censura, hermano, es un error muy grande en todos los sentidos. Dios no nos llamó a nosotros a estar censurando a la gente. Dios nos llamó a tenderle las manos, a ayudarlo y levantarlo en su proceso de santificación. Mirar la paja del ojo de tu hermano, estás equivocado cuando lo haces. No lo podemos seguir haciendo. Ellos no persiguen, los que hacen estas cosas que yo te estoy diciendo, ellos no persiguen la viga que tienen en su propio ojo, no se dan cuenta. Porque el pecado no te permite ver que estás pecando. Pero cuando tú estás bien metido con el Señor, cuando tú pecas, te duele pecar. Lloras por haber pecado. Lloras por haberte equivocado. Porque sabes que le fallaste a Dios. Pero cuando no, te da igual si pecas o no pecas. Y usted lo ve en el mundo real, cómo eso se maneja todos los días, ¿sabe? Este es un hecho que es muy palpable, todos los días lo vemos. Aún en la iglesia lo vemos. Cómo criticamos, cómo señalamos, cómo murmuramos. Y no debe ser así, hermano. Mira, hay gente que tiene el alma dolorosamente llena de odio, de rencor, de egoísmo, de orgullo, de frivolidad, de crueldad, de irreverencia o impureza. Esas son zorras pequeñas que están acabando su vida espiritual. Pero estamos mirando la pequeñez que de pronto hace el hermano. Pero no hacemos una retrospección en nuestra vida y nos miramos qué es lo que tenemos allá adentro, qué es lo que estamos cargando y qué es lo que tenemos que desocupar de nuestra vida. A veces tenemos un camión de basura que tenemos que botar de adentro hacia afuera para poder ser liberados de todas esas zorras pequeñas que no nos dejan tener una comunión verdadera con Dios. Y cuando eso pasa en tu vida, no te gusta ir a la iglesia, no te gusta ir a la Santa Cena, no te gusta predicar, no te gusta llevar el mensaje, no te gusta hacer absolutamente nada que tenga que ver con lo espiritual, porque estás cargado de zorras pequeñas que no te dejan ver la gloria y el poder de Dios. Hermano, este es un tema y cuando estaba predicando ese Señor, me parece un poco fuerte, pero eso es lo que mi pueblo necesita, escuchar. Porque el pueblo de Dios se tiene que levantar. El pueblo de Dios tiene que reconocer que tiene muchas zorras pequeñas que no le están permitiendo tener la verdadera comunión con Dios. No le están permitiendo llegar a la presencia del Señor. Y Dios lo que quiere es que su pueblo se arrepienta y venga de Él. Dios le espera con los brazos abiertos. Pero el pueblo de Dios tiene que volver en sí y reconocer su condición espiritual. Tenemos que reconocerla, hermano. ¿Saben una cosa? Ellos no entienden, no tienen idea de que están en grave peligro espiritual. Las personas que están cargadas de estas zorras que yo te acabo de leer, pequeñas, no tienen ni idea del peligro espiritual en que se encuentran. Espiritualmente están muertas. Y Dios quiere resucitarlas, ¿cómo? Con la palabra, reconociendo que están fallando y que esas situaciones que te acabo de leer, esas zorras pequeñas, están estorbando tu vida espiritual. Pero este es un momento, hermano, en que seamos sinceros, cada uno de nosotros. Tú y yo, nosotros mismos. ¿Sabes qué? Dejemos de ver la paja de nuestro hermano y empecemos a tratar de sacar la viga que tenemos en el ojo nuestro. Empecemos a sacarla para que ya no veamos los errores en los demás, sino que empecemos a ver los errores nuestros para corregir nuestra relación personal con el Señor. Comencemos a reflexionar, como te dije al principio, en aquellas cosas que consideramos pequeñitas en nuestra vida, pero que son zorras que amenazan a arruinar tu viñedo. ¿Qué es tu viñedo? Tu alma, hermano, tu relación íntima con Dios. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, está todo ahí. Entonces, nosotros, ese es nuestro viñedo, estamos arruinándolo cuando te permitimos que todos esos sentimientos negativos estén en nuestra vida. Las obras son un ejemplo de todos los tipos de problemas que nosotros podemos tener en la vida personal. Y son muchos, pero mira que dice Efesios 4:31, te voy a hablar de algunas cositas que lo hacemos todos los días y que tenemos que erradicar de nuestra vida. ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Quítese, quítese, la Biblia es un verbo imperativo, quítese de nosotros. Y usted sigue leyendo, antes iba a decir la cantidad, la desobediencia, todas esas cosas están ahí, que hay que quitar de nosotros, hay que desarraigar de nuestra vida, porque esas son zorras pequeñas que nos están dañando nuestra vida espiritual. Hermano, yo no puedo dejar que las zorras me roben mi bendición. Yo no sé si tú lo quieres dejar, pero yo desde que estoy haciendo esta prédica, estoy haciendo retrospección de mi vida y mirando qué tengo y qué no tengo y qué tengo que sacar, porque mi bendición no me la voy a dejar robar. No sé si tú quieras dejarte robar tu bendición. Una zorra puede ser la crítica, la murmuración, la desobediencia, como yo te estaba hablando ahorita, la soberbia, la falta de comprensión, ese carácter que te hace a veces contestar horrible a una persona y tú dices, bueno, ¿y esto qué le pasó? Pues como eso está allá adentro. Y lo que habla la boca es lo que está dentro del corazón. Entonces por eso la persona se expresa muy feo. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Si yo le estoy hablando bien, si yo le estoy enseñando algo, le estoy explicando algo, ¿por qué reacciona de esa manera? Porque es que está cargado adentro. Tenemos muchas cargas adentro. Y esas cargas que tenemos adentro hay que sacarlas, hermanos. Santiago 4:11 dice algo muy claro. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, nosotros no podemos ser juez, estar juzgando a nuestros hermanos. Porque en este mundo, hermanos, todos tenemos errores, no hay ni uno. Pero lo importante es que cada vez que usted ve un error, usted empiece a tratar de enmendar el error, ir cambiando, ir creciendo, ir desarrollando tu área espiritual. El rencor, hermano, eso es una cosa muy común. Esa zorra pequeña ha hecho estragos en familias enteras. La venganza ha hecho estragos en familias enteras, ha acabado con familias enteras. Esas son las zorrillas que en la venganza está el odio, está el rencor, está la amargura, está el resentimiento. Miren lo bravas que son esas zorras pequeñas para destruir hasta una inmensa familia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque esas zorras pequeñas hay que corretearlas y atraparlas. Son difíciles, pero no imposibles de atrapar. Miren lo que dice Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Imagínate, lo que ellos edifican del muro de piedra, cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Ellos menospreciaron el trabajo de los israelitas, menospreciaron la obra que ellos estaban haciendo, pero Dios le dio su merecido a todos ellos, porque Dios siempre va a defender tu causa y la mía. Dios sabe que somos sus hijos, Dios sabe que tenemos errores, pero Dios sabe que un día nosotros nos vamos a arrepentir, vamos a volver en sí y vamos a buscar la presencia del Señor. Y creo que es más riesgoso, hermano, lo más riesgoso que un ser humano que dice ser cristiano, lo más riesgoso es dejar el primer amor. ¿Quién es el primer amor de nosotros? Dios. Cuando usted entró al evangelio, eso era una felicidad, ese era un gozo, quería predicarle a todo el mundo, quería mostrarle a todo el mundo al Dios que tenía en su corazón. ¿Qué pasó con el primer amor ahora? ¿Por qué no estamos actuando de la misma manera? ¿Por qué estamos dejando a un lado a Dios? ¿Por qué? Mira lo que dice Apocalipsis 2:4-5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tengo algo contra ti, pueblo de Dios, que has dejado tu primer amor. Y dice, y tienes que volver nuevamente a recomenzar y buscar el primer amor que soy yo. Tiene que buscar el primer amor. Tiene que volver en sí. Y buscar ese amor, ese gozo, esa alegría que te da a estar delante de la presencia del Señor. Entonces, estamos luchando por no cometer los pecados más supuestamente graves y por eso no le tenemos en cuenta los pecados pequeños que nosotros creemos que son pequeños, pero que nos están haciendo un daño muy grande en nuestra vida espiritual. Y tenemos que hacer
un borrón y cuenta nueva y sacar todo lo que tenemos ahí. Hermano, el pasado ya no lo podemos devolver, el pasado siempre va a ser pasado, el pasado nunca lo vas a cambiar, así que deja tus amarguras, resentimientos, odios, rencor del pasado y empieza a perdonar y a hacer una nueva vida en Cristo Jesús. Que cuando tengas una nueva vida en Cristo Jesús, las zorras pequeñas no te van a volver a hacer daño, porque la presencia de Dios, el primer amor de Dios está en tu corazón. A veces vamos por la vida en no cometer esos pecados pequeños y estamos tratando de no hacerlo, pero usted y yo solos no podemos. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para poderlo hacer. Se lo digo en esta mañana. O sea, no sé cuáles son sus pequeñas zorras, hermano. No sé, porque cada cual en su interior sabe qué es lo que tiene en su corazón. Pero yo he detectado en mi vida varias zorras pequeñas y empecé a trabajar en cada una de ellas. A veces uno cree que no las tiene, pero sí las tiene, hermano. Y hay que empezar a trabajar en ellas. Seguramente tú tienes que reflexionar de una forma sincera o sincero. Ser sincero contigo mismo. No te puedes engañar. ¿Cómo te vas a engañar a ti mismo? Entonces, a Dios tampoco lo puedes engañar. Entonces, volver en sí, digo, yo tengo esto, tengo que cambiar en esta área y voy a empezar desde ahora. Para mañana es tarde, es hoy que tienes que hacer un borrón y cuenta nueva con el Señor. Es hoy que tienes que perdonar a todo el que te ha hecho daño. Es hoy que tienes que quitar el odio y el rencor hacia todas las personas que le has tenido en este tiempo, hermano. Es hoy, es el momento, es la oportunidad que Dios nos da de volver a comenzar. Ahora me surge la segunda pregunta. ¿Qué piensas hacer al respecto, habiendo ya identificado las zorras pequeñas que dañan tu viñedo? Ya yo te dije cuáles eran las zorras pequeñas: el odio, el rencor, la malicia, todo eso que te acabo de leer ahorita mismo, que está aquí: el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de perdón, y son una lista grandísima. Y de todas, algunas tenemos, hermano, porque nadie es perfecto. Algunas tenemos, pero tenemos que volver al Señor para que Él nos ayude a sacarlas de nuestra vida y empezar una vida nueva con Jesús. Puedes detectar dos reacciones muy importantes estas. La primera, dice, detectarlas o ignorarlas. Si tú las detectas, pero las ignoras, vas a tener un fracaso bien grande. Tu viñedo se lo va a comer todito las zorras pequeñas. No te van a dar ni las raíces, porque ya hasta las raíces las arrancan. Tú verás cómo va a ser con tu vida, va a ser un desastre, apartado totalmente de la presencia de Dios. O detectarlas y atraparlas, porque cuando tú las atrapas, ellas no van a poder entrar a comerse tu viñedo, no van a poder desarraigarlas, no van a poder hacer absolutamente nada, y tú vas a dar frutos de tu viñedo abundantemente. ¿A qué somos llamados nosotros? A dar frutos. Tu viñedo está en tu alma, en tu ser, en tu intimidad con Dios. Y una persona que está metida yendo a la unción y la autoridad de Dios, esa persona da fruto. Por eso usted tiene que trabajar en eso, en dar frutos. ¿Pero cómo? Viviendo una vida de santidad. Yo no te voy a decir que no vas a tener errores, yo no te voy a decir que no vas a pecar, porque no hay ni uno que no peque, dice la Biblia. Todos somos constituidos pecadores. La diferencia es que cuando yo peco, cuando tú pecas, nos duele y vamos a la presencia del Señor y le pedimos perdón y no volvemos a caer en el mismo error. Entonces, ya no sigas más ignorando las zorras pequeñas a partir de esta mañana, hermano. Detéctalas, atrápalas, persíguelas, hermano, porque tú tienes que cuidar tu viñedo. Si tú no cuidas tu viñedo, ¿quién te lo va a cuidar? Nadie, cada cual cuida su propio viñedo. Ya identificaste las zorras, ¿verdad? Que son pequeñas. Entonces empieza hoy a trabajar sobre esas zorras que te están haciendo daño. Vamos a detectar una zorra pequeña aquí, en este mensaje de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí vemos que Pedro no estaba probando a Jesús, porque a nosotros se nos dijo que no podíamos hacerlo. Mírenlo aquí en Mateo 4:7. Aquí dice que nosotros no podemos, hermano, probar a Jesús en ninguna manera. ¿Qué dice la Escritura? Jesús le dijo: escrito está,
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no podemos hacerlo de ninguna manera. Él no estaba haciendo eso, sino que fue el único que tuvo fe, por eso dio el paso y no miró las consecuencias, porque a veces ser impulsivo es una zorrita que nos molesta. Es una zorrita que no nos deja ser ecuánime en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y a veces reaccionamos impulsivamente y no nos va bien. A él no le fue bien en un principio caminó, pero cuando vio el movimiento de las olas, cuando vio que estaba en medio del mar, inmediatamente apareció la segunda zorra, que es el miedo. Tuvo el miedo y empezó a gritarle a Jesús. Pero Jesús, como es Jesús y es bueno en gran manera, le tendió la mano. Aparte, primero lo exhortó diciendo, hombre de poca fe. Si él hubiera permanecido en la fe, cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la fe de él decayó. Y al decaer su fe, sintió que se estaba ahogando y tuvo demasiado miedo. Eso es normal en una persona que tengamos miedo. Todos podemos tener miedo, pero pedir la ayuda de Dios y descansar en el Señor. Dios le entregó su mano y lo levantó. Dios siempre te va a levantar, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo. El miedo es una zorra pequeña que nos hace caer. Tenemos que tener mucho cuidado antes de hacer las cosas, hermanos. Quizás nosotros hoy mismo no estamos caminando sobre las aguas, pero estamos caminando en un mar de problemas, en un mar de circunstancias. Pero yo te digo, aunque pases por las aguas no te ahogarás, dice el Señor, porque yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego no arderá en ti, porque yo estaré contigo. Acuérdate de la palabra. La palabra es la que nos ayuda a levantar en los procesos de nuestra vida. La palabra es la que va a hacer que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Hay momentos que uno se levanta todo como que abatido, como que, wow, estoy cansada de esta situación, pero Dios dice, Señor, pero si estoy contigo, todas las cosas me van a ser fáciles, me van a ser mejor, porque tú eres el que me vas a abrir el camino. Entonces, usted y yo tenemos que buscar ayuda, y esa ayuda solamente viene de allá arriba, no viene de otro lugar. También, si no buscamos esa ayuda, vamos a terminar desesperados y hundiéndonos. La desesperación es una zorrita que nos daña también. Una persona desesperada es algo tremendo. ¿Usted ha visto a alguien desesperado? Es algo tremendo. Es algo que casi inaguantable una persona así. Pero tenemos que ayudarla para que ella aprenda que podemos vivir angustiados, mas no desesperados, como dice la palabra de Dios. Y por esa desesperación nos hundimos. Quizás el problema es así chiquitico, pero en la desesperación lo vemos más grande que el cielo. Pero yo le digo algo, no hay problema que Dios no nos pueda solucionar. No hay problema en que Dios nos meta su mano para estar a favor de nosotros. Dice, ¿acaso mi mano se ha cortado para ti? La mano de Dios no se ha cortado para nosotros. Entonces usted y yo tenemos que pensar al respecto, haber conocido ya cada una de nuestras zorras, cambiar nuestro rumbo de vida, cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, porque tenemos que mantener la fe en Dios, porque sin fe no lo podemos agradar a Él, ¿sabe? Y si usted no tiene fe en medio de las tormentas, usted se va a hundir en medio de la tormenta. Así que tenga los ojitos puestos en el poder de Cristo Jesús. La única persona que podía extenderle en ese momento la mano a Pedro era Jesús. Los demás estaban en la barca. Los demás no se atrevieron. Los demás tuvieron miedo. Se atemorizaron. Pero Pedro fue el único que se lanzó, mi hermano. Y yo le digo algo. La ayuda de Dios siempre va a estar sobre su pueblo. Amén. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué harás frente a esas pequeñas zorras que dañan tu viñedo? Volver a Dios. Dios está llamando al pueblo a que vuelva a Él. Mira lo que dice Mateo 19, 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, hermano, mire esto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, ven y sígueme. Cuando nosotros estamos apegados a la parte material, muchas veces somos escasos en el campo espiritual. Como yo siempre digo, cuando tú te mueres,
no te llevas una mudanza en tu cajón. No te lo llevas, se queda aquí. ¿Por qué peleas tanto por las cosas terrenales? Nosotros debemos luchar por las cosas espirituales, por las cosas eternas, por ir atesorando en el cielo. Hay gente que atesora y es hasta un poquito miserable hasta para comprarse un remedio porque es demasiado caro y tienen la plata guardada. No seamos así. Mira este rico. Decía, uy, yo tengo todo, tengo mis lagares llenos, tengo todas mis riquezas. ¿Cómo es que yo las voy a repartir para seguirlo a él? Prefiero darle la espalda a Jesús y quedarse con las riquezas. No hay peor pecado que el amor a la riqueza. No te estoy diciendo que no puedas tener riqueza, pero que las aprendas a administrar como Dios quiere que las administres. No para que estés atesorando, porque hay mucha gente que tiene necesidades y nosotros podemos ayudarlos. Podemos bendecirlos grandemente. Tengo que reconocer, hermano, que hay zorras que están dañando mi relación con Dios. Yo no sé si tú puedas reconocer esto en esta mañana. Si hay algunas zorras que están dañando tu relación con Dios y también con todos los que están a nuestro alrededor, porque de alguna manera nosotros fallamos, de alguna manera. Y estamos llevándonos muchas veces a las personas que están a nuestro alrededor. Mira lo que hizo Oseas, capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Fíjate tú, dijo el Señor, andaré por ahí dando vueltas, pero ellos son los que se tienen que arrepentir. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Nosotros somos los que tenemos que volver a Dios. Dios está ahí y nos ama. Lo que nos ama es nuestro pecado. Por eso Él está ahí alrededor. Mira, hasta que ellos me busquen, a que ellos vuelvan y me busquen, entonces yo los ayudaré. Es tiempo de buscar de Dios, porque hay muchas necesidades que tenemos tú y yo. Y Dios nos las va a resolver cuando usted y yo volvamos a Él y lo busquemos de todo corazón. Debemos buscar el rostro de Dios en todo tiempo en nuestra vida, dice aquí, y sentir que mi consuelo, tu consuelo, solo está en Dios. Él es el único que nos consuela. ¿Cuántas veces no hemos estado llorando una noche entera y de pronto sentimos ese abrazo, ese consuelo de Dios y se acabó el llanto y se acabó todo? Porque Dios está dispuesto a consolar a su pueblo. Él llegará a tiempo. Nosotros tenemos que buscar nuevamente a Dios. Hay que regresar al camino de la bendición. Hay que llegar al nuevo comienzo en nuestra vida, hermano. Cuando yo llego al nuevo comienzo, empiezo un borrón y cuenta nueva con el Señor y mi vida va a cambiar radicalmente. Pero Él no nos libertará hasta que usted y yo no decidamos volver con Él. Y cuando nos arrepentimos verdaderamente, entonces Dios está ahí. Mira lo que dice Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué habla ahí, David? Yo reconozco, decía, he sido rebelde con Dios, a pesar de amar a Dios. Porque es que a veces amamos mucho a Dios, pero también tenemos esas zorras que nos hacen apartarnos por momentos de la vida de Dios. Pero David lo reconocía. Yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Él lo decía, reconozco mis iniquidades. Entonces, cuando nosotros reconocemos todo eso, nosotros estamos volviendo a tener una relación con Dios. Hay zonas pequeñas que son un ejemplo de tipos de problemas, hermanos, que pueden perturbar o pueden destruir tu casa, tu viñedo, tu familia, tu trabajo. Todas las cosas se las pueden destruir. Pero cuando usted y yo ponemos esa causa en las manos de Dios, cuando nosotros volvemos a Dios y nos llegamos a Él en una comunión perfecta de amor, de entrega, de alabanza, de adoración, a Dios no le queda más que ayudarnos en cada proceso de nuestra vida. A menudo estas zorras causan los mayores problemas en los matrimonios de una familia, los enamorados, por pequeñas cositas. Hacen tremendas discusiones, los matrimonios. Por pequeñas cositas arman un tremendo problema, pero usted y yo no dejemos pasar esas zorritas pequeñas que destruyen un matrimonio y lo llevan hasta el divorcio, que destruyen una relación y lo llevan al adulterio. Hermano, por favor, estamos llamados a ser restauradores de portillos, dice la Escritura.
a restaurar primeramente nuestra casa, que es nuestro corazón y nuestra alma, para luego ayudar a restaurar a todas las personas que Dios coloque en nuestro corazón, ¿sabe? Y esas pequeñas zorritas lo que hacen es llevar grandes problemas a los matrimonios, a las familias, aún en el lugar donde tú laboras, donde tú quieras que vayas, ahí van a estar porque tú las llevas cargando. Por eso hay que desalojar nuestra casa y caminar hacia el Señor. Estas molestias, hermanos, pequeñas, no deben minimizarse. No deben. A veces se expresan uno con el otro unas cosas que uno dice, wow. Pero en el momento de pronto fue de risa, pero después, cuando ya examinas las cosas, te vas a dar cuenta que no estuvo bien que te dijeran o te hablaran o te gritaran lo que te dijeron. Por eso no minimicemos esas pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas no las puedes pasar por alto, porque esas pequeñas cosas, hermano, tienes que identificarlas en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, ¿sabes? Tienes que enfrentarlo con tu pareja, sentarte a hablar con tu pareja para ir quitando todas esas zorritas que van haciendo tanto daño en tu vida, porque son un tremendo peligro, hermano. Sí, resulta pero muy peligroso, hermano. Así que tienes que prestar atención a esas zorrillas pequeñas. El enemigo se está saliendo con las suyas y mira cuántas familias se han destruido. ¿Pero por qué? Porque no se sientan a arreglar esas pequeñas cositas, esas pequeñas zorrillas, sino que las vemos minimizadas, como que, ay, no, eso fue que pasajero. Pero allá adentro va quedando la espinita. Allá adentro va quedando lo que nos hizo daño, hasta que se va volviendo una bola, como la bola de nieve, y el día que estallaste, no hay por dónde cogerla. Así de sencillo. ¿Sabes? Hay otras zorritas que existen, como son la codicia, la vanidad, los deseos insanos, y sin darnos cuenta, hermanos, nos llevan a situaciones que poco a poco deterioran nuestra actividad espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces no podemos jactarnos, hermanos, con esas pequeñas zorras, porque una zorrita pequeña leuda toda la masa, o sea, te llena todo tu campo espiritual, lo daña todo, por eso hay que tener cuidado. Pero mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay personas que viven toda la vida arrastrando un pecado. Yo he tenido en mi consejería muchas personas que vienen trayendo unas cargas de cuando eran niñas. Pero hay momentos en que las cargas tú las tienes que soltar, tú las tienes que entregar al Señor. Por eso dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él hará. Aquí dice el Señor, todo el que venga a mí no se va lleno ni cargado, porque yo lo voy a hacer descansar, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a levantar, yo lo voy a fortalecer. Vuélvete al único que te promete, hermano, quitar la carga de tu pecado. Vuélvete a Él, porque Él te quiere liberar, Él quiere mostrar su poder sobre tu vida, va a reemplazar todo el propósito de tu vida, de dolor y angustia, en gozo, en alegría. Ese es el Dios que tú y yo predicamos en este tiempo. Y son las pequeñas transgresiones, hermanos, las que estorban la comunión entre Dios y tú, entre Dios y yo. Así que en esta mañana quiero decirte algo. Las zorras pequeñas son tipología del diablo. El diablo quiere destruir a la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios tiene que estar apercibida para no caer en ese error, para no caer en los pecados y estar aceptando esas zorras pequeñas que nos apartan de la presencia de Dios. Pero hoy te dice el Señor, vuelve a mí y yo te daré la libertad que estás buscando. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Que tengan una poderosa tarde en el nombre de Jesús.